La encuesta de clima escolar es un proyecto regional que se hizo en 7 países de Latinoamérica, en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México. En cada una la monitoreó una organización de la sociedad civil y la propuesta viene desde una organización de la sociedad civil también de Estados Unidos que se llama Gleason, que desde hace 25 años viene implementando este tipo de encuestas en Estados Unidos. En Uruguay la hizo el colectivo Ovejas Negras y nosotros tuvimos una muy buena participación de estudiantes. Fíjense ustedes que en Argentina participaron, no es que les quiera tirar el... pero en Argentina participaron 781 y en Uruguay 423 en una población de 3 millones de habitantes, o sea que en realidad rompimos todo. La encuesta estuvo disponible en internet y tenemos algunos recaudos que tienen que ver con que la encuesta era autoadministrada y los estudiantes tenían que autopercibirse como LGBT o estar dudosos de sus propias orientaciones y sus propias identidades. Y tendrían que tener entre 13 y 20 años y haber estado cursando el ciclo educativo el año 2015. Como se publicitó a través de Facebook, también tenemos esta cuestión de que por un lado es un recaudo, pero también por otro lado tiene que ver que solo aquellos estudiantes que se sienten empoderados desde este lugar pudieron acceder a la encuesta. Aquellos que desde el Uruguay más profundo no se sienten empoderados o no acceden a las redes LGBT, entonces no llegaron a tener la encuesta. Por lo tanto, es un número muy importante. La encuesta releva datos, es una encuesta que por un lado tiene datos estadísticos, pero también en algunas partes releva opiniones. Y yo en realidad les quiero comentar esto. Les quiero contar que cuando uno lee la encuesta, ustedes no la van a poder leer, pero nosotros tenemos una parte donde están las opiniones de los estudiantes, eso lo tenemos un poco más en recaudo, pero les quiero traer algunas cosas de estas. Y en realidad, cuando uno lee la encuesta, lo que aparece por primera vez es la voz. Es la primera vez que nosotros tenemos la voz de los estudiantes LGBT diciéndonos cómo se sienten en relación a sus experiencias en el sistema escolar. La encuesta está dividida en 2 partes, una parte sobre clima hostil en el centro de estudios y una parte sobre recursos y apoyos en los centros educativos. Dice Spivak: el subalterno es una subjetividad bloqueada por el afuera, no puede hablar, no porque sea mudo, sino porque carece de enunciación. Es la enunciación misma la que transforma el subalterno. Poder hablar es salir de la posición de la subalternidad, dejar de ser subalterno. Mientras el subalterno sea subalterno, no podrá hablar. Nosotros acabamos de generar un paso en la subalternidad y por primera vez tenemos la voz. Y esta voz nos representa a nosotros también. Yo, cuando leía esta encuesta, no podía evitar que se me piantara el lagrimón, evidentemente, pero también agradecía que estos estudiantes hayan podido hablar por los que no pudimos hablar y hayan podido decir lo que nosotros, o yo, por ejemplo, hace 30 años no podía decir. Dice un estudiante de 14 años de Rivera: todos los años de la secundaria que he pasado hasta ahora sufro bullying. Siempre en los corredores o en los patios hay personas gritando algún insulto hacia mí o me empujan y me golpean. En primer año de secundaria, un grupo de chicos, por el simple hecho de yo aparentar ser gay o por ser afeminado, se juntaron para golpearme y desde ese día tengo dolores en la espalda. No es grave, pero está. Siempre me llegan mensajes como te espero en la esquina o te golpearé al final de las clases. También hay papeles en mi mochila diciendo puto, gay, maricón, etc. Es muy buena su encuesta y vale la pena realizarla. Espero que este año el centro educativo cambie y muestre la realidad del mundo, ya que nunca en mi vida vi a algún profesor enseñar sobre la diversidad sexual. Gracias. Si nosotros tomamos en cuenta algunos datos sobre seguridad y comentarios, más del 67% de estos estudiantes, o sea, casi 300 de estos estudiantes, dicen sentirse seguros en la escuela y la mitad de estos estudiantes o más se sienten inseguros por cómo expresan su género. Más del 70% de los estudiantes han escuchado comentarios homofóbicos o de manera negativa, y estos comentarios no solo vienen por parte de los estudiantes, sino que los reciben por parte de los propios profesores. Dice, muchas veces no me prestaron atención.
cuando me prestaban atención, lo hacían para decirles unas palabras a mis compañeros y seguir con su clase, lo cual provocaba que a los pocos minutos los compañeros siguieran con sus bromas. Nada, me decían que no era para tanto y que me tenía que acostumbrar porque yo estaba mal, no ellos. Si pensamos en el término de la victimización, más del 70% de los estudiantes han sido acosados verbalmente. Nosotros ahí preguntábamos por distintos niveles de acoso y de victimización que iban desde el acoso verbal hasta la agresión física. Esto es, desde que fueran insultados hasta que fueran empujados o hasta que fueran golpeados. La mayoría de estos estudiantes habían pasado por este tipo de experiencias y habían sido acosados físicamente o golpeados por su orientación sexual o por su expresión de género. Acá voy a retomar algo que decía Agostina, y es que una de las cosas que plantea la encuesta, que el acoso por expresión de género se dirige mucho más hacia las masculinidades disidentes que hacia las feminidades disidentes. O sea que los varones feminizados son mucho más acosados y agredidos que las mujeres masculinizadas. Entonces, ahí tenemos una cuestión de cómo en el espacio escolar se genera una especie de vigilancia sobre la masculinidad de los varones. Hay una cosa bien interesante también que les quiero contar, pero se las cuento así como de pasada para que ustedes les genere el interés y lean la encuesta, y es que preguntábamos por el nivel de reporte. O sea, a mí me golpean, me empujan, me violentan, me acosan, y yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes reportan esto? Más del 60% de los estudiantes dijo que nunca había reportado esto. Y más del 60% nunca lo reportó en la escuela y más del 60% nunca se lo dijo a los padres. ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar? Bueno, podemos pensar que en realidad también para estos estudiantes, como decía él, muchas veces lo que me pasa, también yo tengo la percepción de que lo que me pasa está mal y está mal para mí también. Esto que Goffman plantea en su libro Estigma, bueno, la percepción de la estigmatización opera de la misma manera para el propio estigmatizado. O sea, yo en realidad me miro al espejo y digo, horroroso lo que me pasa, ¿no? Yo no quiero ser así, ¿no? Algunos de ustedes lo habrán vivido. Preguntábamos, y acá dicen, ¿por qué no reportaste? Y decía una, porque sería condenarme para siempre. O sea, si yo reporto, sería condenarme, a partir de ahí nada saldría bien. Los adultos en los que se supone debíamos confiar nunca se presentaron ni mostraron interés en los estudiantes. La directora y la psicóloga parecían mitos. Las ascriptas son homofóbicas dichas por ellas mismos. Ascriptas son como preceptores acá, para los argentinos. Yo no cuento que soy lesbiana porque casi todos lo saben y creo que cuando alguien me molesta piensan que me lo merezco o que es algo por lo que voy a tener que pasar por ser como soy. Como que no es normal en mi caso. No sé. Yo también lo he pensado a veces. A veces también he pensado que no soy normal. Si preguntábamos, en determinado momento nosotros preguntábamos por el nivel de ausentismo y el clima hostil, los logros y la victimización, y nosotros encontrábamos allí que entre 1 y 6 estudiantes habían faltado en el último mes a clase por sentirse acosados o violentados. O sea que si en realidad cruzamos este nivel de victimización y de acoso con los resultados escolares, los docentes, ¿no? Los que somos docentes acá nos sentimos interpelados. O sea, acá hay cantidad de gurises que nos están diciendo no vamos al liceo porque no aguantamos este nivel de acoso. Y este nivel de acoso y de violencia, decían ellos, no se da solamente en el ámbito de la escolar, sino que también se da en el ámbito de camino a la escuela. O sea que también en el viaje que hago desde mi casa a la escuela, también soy víctima de este tipo de acosos y de violencias. Otra cosa interesante, decía ella, yo había sido recientemente transferida del liceo. Me había mudado. Cuando denuncié las agresiones, cosa que nunca me había pasado en mis anteriores liceos, la ascripta me dijo que era culpa mía, que yo, con mi forma de vestir, provocaba las agresiones verbales, que ese era un liceo muy tranquilo y que yo había ido a revolucionarlo todo con mi forma de expresarse. Incluso llamó por teléfono a mi madre para decirle tales disparates. Cuando ella me dijo todas esas cosas, como reacción humana me puse a llorar. No podía creer que un adulto estuviera degradándome a tan bajo nivel en lugar de ayudarme. Cuando llamó a mi madre, le dijo que yo necesitaba ir al psicólogo porque mi forma de vestir, de peinar y de actuar no eran normales. Una pésima experiencia vivida en el liceo gracias a la ascripta. Saludos cordiales. Muchos de estos estudiantes
también reportan haberse sentido agredidos relacionalmente en términos de haber son dejados afuera por parte de los grupos, de los otros compañeros, y son objetos de rumores y de mentiras. Otra cosa que yo les quería contar es que en realidad si nosotros en la segunda parte que viene el tema de los recursos, ahí sí cruzábamos el nivel de adherencia de los estudiantes con los recursos LGBT que los estudiantes tenían en el espacio escolar, encontrábamos que si en algún momento en los liceos o en las escuelas técnicas los estudiantes encontraban que había una visión positiva sobre los LGBT, ahí encontrábamos un nivel mayor de adhesión. Hay una cosa bien interesante que aparece ahí, y les digo porque cuando uno lee esa encuesta y ha atravesado el sistema escolar siendo acosado, encuentra como una interpelación muy fuerte. Preguntábamos si ellos evitaban algunos espacios en el espacio escolar para sentirse un poco más seguros, ¿no? En términos de estrategias de sobrevivencia. Y ahí yo encontraba que las estrategias de sobrevivencia que yo había llevado adelante en el liceo y que me parecían que eran propias mías y sumamente innovadoras, resultaba que era lo que a todos nos pasa y lo que todos hacemos, que era, bueno, no vamos al baño, evitamos las clases de educación física y no salimos a los recreos. O sea, nos sentamos en los lugares más seguros que podemos y evitamos todo el espacio de socialización posible. Y esto es una cosa que todavía sigue pasando. Ayer yo estaba en un taller, en un liceo acá en Montevideo, un liceo muy abierto, muy inclusivo. Estaba dando un taller para docentes y al final se me acercó una docente y me dijo, mira, el problema de este liceo es que la scripta es profundamente religiosa y cuando se aparece un estudiante de la diversidad sexual le dice que eso que le pasa no le puede pasar. Y la psicóloga le dice que en realidad es una etapa que ya se le va a pasar. O sea que en realidad no hay interpretación posible. Los compañeros han hablado acá, Rubén ha hablado de justamente que frente a estos testimonios, frente a esta realidad que ya no podemos evitar, porque antes esto era parte como de la experiencia personal de cada uno, ¿no? Entonces quedaban como experiencias aisladas que uno contaba en su entorno o contaba después cuando era más grande. Decía, bueno, yo en realidad a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Me acuerdo que cuando yo empecé a hablar de estas cosas y empecé a presentar esta encuesta, recibí mensajes de compañeros míos del liceo y me decían, yo en realidad no sabía que vos te sentías así. Y yo le decía, pero ¿qué es lo que no sabías? ¿Entendés? Cuando me pegabas, cuando me empujabas, cuando me decías puto, ¿qué es lo que no sabías? No, yo no sabía que vos te sentías mal por eso. ¿Y cómo querías que me sintiera? Entonces, frente a esta realidad, nosotros nos encontramos enfrentados, como decía Rubén también, a una serie de discusiones públicas en torno a la educación y la diversidad sexual. No es menor, nosotros queremos saludar la aparición de la guía de educación sexual de primaria por Gurises Unidos y por el Consejo de Enseñanza Primaria, pero también les queremos comentar que las mismas cosas que se dijeron hace 3 años cuando Ovejas y el MIDE sacó su guía de educación y diversidad sexual, se volvieron a decir, pero con mucha más virulencia de lo que se dijeron ahora. O sea que esta gente que hace 3 años salió a gritar en contra de la educación y la diversidad sexual, volvió a salir a decir las mismas personas, a decir las mismas cosas 3 años después. O sea, no se movieron un lugar. El problema más preocupante de esto es que por primera vez nosotros tuvimos manifestaciones públicas y que esta cuestión de con mis hijos no te metas, que en Uruguay tomó la perspectiva de a mis hijos los educo yo, empezó a salir a la calle por primera vez y eso no es menor. Así que supongo que debemos estar atentos. Yo creo que en realidad no nos enfrentamos a visiones conservadoras o progresistas, nos enfrentamos a visiones esencialistas o constructivistas, y ahí está puesta la discusión de lo que nos está pasando. En este sentido, retomo un poco lo que decía Valeria también, esta cuestión de que en realidad las organizaciones de la sociedad civil estamos empujando fuertemente al sistema educativo, pero nos faltan políticas públicas, o sea, contamos con la voluntad. Esto que yo les contaba, ¿no? Si tenemos en el liceo gente abierta,
Bueno, bárbaro. Cuando le preguntábamos, por ejemplo, a los estudiantes con quiénes de los actores institucionales se sentían más seguros, ellos hacían una enumeración ahí y ponían en primer lugar a los educadores sexuales y en último lugar a la dirección. O sea que en realidad la autoridad del liceo, que es hacia donde yo tendría que mirar, en realidad no está allí. Yo siempre cuento esto, que es una cosa que retomo de una amiga, una psicóloga, Carmen Rodríguez, que habla del punto fijo. Y ella dice, bueno, cuando un niño empieza a salir por primera vez al mundo y la mamá lo saca o el papá lo saca, para ser inclusivos, o el mamá o el papá la saca, y el niño empieza a corretear por el parque, hay determinados momentos en que el gurí va a mirar para atrás y va a ver si el adulto está. Y si el adulto está, él va a seguir avanzando y va a seguir experimentando en ese mundo porque el punto fijo está ahí. El tema con los estudiantes LGBT es que muchas veces miran alrededor y el punto fijo no está. O sea, cuando quieren hablar con un adulto, cuando quieren mirar hacia dónde están, cuando quieren ver quién los va a proteger, ahí no hay nadie y solo contamos con la buena voluntad. Estamos intentando generar políticas públicas, pero el sistema educativo se enfrenta a fuertes contradicciones entre el marco normativo que avanza en leyes, como en Argentina, pero la cotidianeidad expresa otra cosa. En este sentido, hay una cosa bien clara y es, está bien, yo me puedo casar, pero lo que no puedo hacer es ser novio públicamente. Yo no puedo andar con mi novio de la mano, no puedo andar con mi compañero de la mano, no me puedo besar en los liceos. O sea, te podés casar, pero después andate a tu casa y cállate la boca. Tenemos una serie de recomendaciones que también les digo que las tienen que leer en la encuesta, pero que básicamente tiene que ver con esto de cambiar los implícitos culturales del sistema heteronormativo de la educación. Y una cuestión que también quería plantearles es que desde el colectivo nosotros venimos discutiendo un poco la categoría de bullying. Nosotros pensamos que el bullying tiene que ver justamente con una acción de un individuo sobre otro, pero que es una acción puntual. Pero nosotros en realidad lo que planteamos es que el sistema educativo es violento y acosador por las normas, por las marcas, por las instituciones, por los reglamentos, por los programas, por las prácticas. Entonces, no es necesario que a mí me golpeen ni siquiera, porque en realidad yo soy un invisible dentro del espacio educativo. Allí no hay referencias claras ni positivas hacia el mundo LGBT, ni hacia familias diversas, ni hacia personas trans. O sea, no hay nada que a mí me diga yo también existo allí. Yo no existo y cuando no existo no soy. Entonces, sin estos cambios, difícilmente nosotros podamos generar cambios culturales más profundos. Adherimos a esta cuestión de la incidencia política que las organizaciones de la sociedad civil venimos haciendo y con las alianzas que con algunos actores institucionales y del Estado podemos tener, pero necesitamos más fuerza. El próximo 2 de septiembre, el sábado que viene, nosotros tenemos una jornada donde vamos a conformar la primera red de educadores y diversidad sexual, una red autogestionada y convocada desde el colectivo. Así que esperamos que también allí haya un poco de fuerza. Este es nuestro eslogan con el que salimos hace unos años en la marcha. Este es Varela, que es nuestro Sarmiento, digamos, al que empezamos a pintar de 7 colores. Esperamos poderlo pintar todo entero. La educación en Uruguay es una educación laica, gratuita y obligatoria. Nosotros agregamos esta idea de lo diverso. Muchas gracias.